Poetas en la Radio, un espacio dedicado a poetas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer la obra de mujeres poetas actuales y escuchar en su voz la lectura de sus propios poemas. Testimonio que forma parte ya de la esencia de este programa. Una idea, una propuesta de Ana Zamorano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y directora del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Gracias, Miguel, y hola. En este espacio contamos siempre con la colaboración de Rosa García Rallego, que es profesora del Departamento de Estudios Ingleses en la Universidad Complutense de Madrid. Rosa fue directora del Instituto de Investigaciones Feministas en la Universidad Complutense de Madrid. Repito, ella es crítica literaria y sobre todo, y ante todo, poeta. Bienvenida, Rosa. Un saludo. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias. En el espacio de hoy, Poetas en la Radio, vamos a comentar la obra de una poeta excepcional y quiero subrayarlo, aunque en radio es muy difícil. Se trata de Ida Vitale, poeta uruguaya, Premio Cervantes 2018. Ida Vitale nos concedió una entrevista a este equipo que les habla desde este espacio, Poetas en la Radio, y con ella conversamos en la Residencia de Estudiantes de Madrid, un lugar icónico y yo creo que tenemos un buen recuerdo de aquella tarde. Pero ante todo creo conveniente hablar de la personalidad y el recorrido literario, poético de nuestra invitada de hoy, que es, como digo, Ida Vitale. Ida Vitale nació en Montevideo en 1923. Su familia procedía de emigrantes italianos en Uruguay. Es poeta, prosista, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria. En la dictadura cívico-militar de Uruguay, 1973-1985, se exilió a México en 1974. Regresó a Uruguay en 1984. En 1989 se instaló en Austin, Texas, junto a su segundo marido, también poeta, Enrique Fierro. En Texas permaneció 30 años. Tras enviudar en 2016, ha vuelto a Montevideo, donde reside actualmente. Empezó a publicar poesía en 1949, siendo su primer poemario La luz de esta memoria. Su obra poética se reúne en Poesía Reunida, compilación y edición de Aurelio Májor en 2017. En esta recopilación, los libros que la integran se presentan en sentido contrario al común, los más antiguos al final, los más recientes al principio, tal y como se recoge de la nota explicativa del compilador y editor. Ida Vitale ha recibido los siguientes premios. Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo en 2009. Premio Internacional Alfonso Reyes en 2014. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015. Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2016. Premio Max Jacob en 2017. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara le otorga el Premio de la Literatura en Lenguas Romances en 2018. Y asimismo, en 2018, y como hemos mencionado, se le concede el Premio Cervantes. Ida Vitale abarca, tal y como hemos mencionado, todas las facetas de la escritura. En lo que se refiere a su lírica, afirma: admito que llegué a la poesía por una lectura escolar mal calculada de un poema de Gabriela Mistral que no entendí. Quedó pesando como un inesperado misterio. Desde ese momento, la poesía fue cada vez más ese jardín cerrado, para pocos, donde todo se transmutaba, nos dice Ida Vitale. Hay un poema en el que quizás se reflejan bien estas palabras de la autora, que es Memoria de un jardín. Memoria de un jardín, en Sueños de la Constancia, 1984. Memoria de un jardín, de A.B. Alguien cuidó un jardín, creó un paisaje, partitura de música para ver con los ojos. Guareció a los manzanos con cipreses. Dispuso que un rosal, árbol arriba, se asome a lo más alto, mientras el viento algún piar tranquilo mueve entre las hojas y la laguna desolada. Alguien cuidó un jardín, lo serenísimo, cuyo recuerdo, en el profundo tiempo, me cobija como a manzano los cipreses. Ida Vitale comparte afinidades con las poetas hispanoamericanas Juana de Ibarburu, Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Clara Silva y Gabriela Mistral. También el poeta José Bergamín, su profesor en Montevideo, tuvo influencia en su formación.
Las lecturas de García Lorca tuvieron también su importancia, y asimismo la propia autora reconoce su filiación con el barroco español, especialmente con Góngora. Y sería necesario destacar asimismo la influencia de Juan Ramón Jiménez, al que conoció personalmente. Ida Vitale formaba parte del grupo innovador y rupturista de la generación del 45, junto con Mario Benedetti, Idea Vilariño, Amanda Berenguer o el crítico de literatura hispanoamericana Ángel Rama, su primer marido. Posteriormente, durante su exilio en México, se integró en el grupo de Octavio Paz. Esto nos dice Ida Vitale sobre estos años. Los años mexicanos fueron riquísimos de experiencias de todo tipo. La del exilio solo puedo compararla con la creciente del Nilo, que parece una catástrofe que todo lo arrasa, pero que al retirarse deja más fértil el terreno. Junto a tanto desgarramiento, descubrimos la apertura, la generosidad del mundo cultural mexicano. Sin embargo, y en términos de la teoría de Pierre Bourdieu, y como ya ha destacado Raphaël Courtois, la poeta inicia la acumulación del capital simbólico de su obra, distinguiéndose desde el principio de sus cogeneracionales. Es por ello por lo que podríamos afirmar que la trayectoria de Ida Vitale es autónoma, humanista y cosmopolita. Vamos a referirnos a las palabras de la profesora, crítica y antóloga de Ida Vitale, María José Bruña Bragado, que define la poesía de Ida Vitale como meteoro, alquimia y cálculo, y afirma lo siguiente: Ida Vitale es rigurosa y exhaustiva en la forma. Posee una vitalidad humanista unida al talento. Para Vitale, la poesía es misterio, siendo el trabajo serio sobre el lenguaje el gran tema de la poesía de esta autora. El poema La Palabra, que oiremos leído por la autora, creemos que define bien esta elección lírica o este otro que leemos. Tarea, de Trema, 2005. Tarea. Abrir palabra por palabra el páramo, abrirnos y mirar hacia la significante abertura, sufrir para labrar el sitio de la brasa, luego extinguirla y mitigar la queja del quemado. Escribir es una constante elección de palabras, nos dice Ida Vitale. Así pues, entendemos que la búsqueda de la palabra, siempre desde el rigor, desde la alquimia del lenguaje, es decir, la transformación del lenguaje, constituye la apuesta lírica de Ida Vitale. Una poeta, afirma Tua Blesa, que hace de la palabra su mundo. En la misma línea, Raphaël Courtois ha destacado en el caso de Ida Vitale el asedio voluntarioso, sistemático, tenaz, un asedio de la palabra que se relaciona con su prolongada tarea de traductora y que desde Procura de lo Imposible, poemario de 1998, del que el poema Verano es un buen referente, se sigue sustanciando en el poemario Sueños de la Constancia de ese mismo año. Leemos también este poema que está en relación con lo que venimos comentando. Sequía, de Jardín de Sílice, 1980. De cette terre parfois riche est l'occasion. R. Russell. Y tienen las palabras su verano, su invierno y tiempos de entretierra, y estaciones de olvido. De pronto se parecen demasiado a nosotros, a manos que nos tocan, hijos, amigos, y pierden su polvo en otra tierra. Ya no las mueve el agua de nuestra tibia orilla humana. Navegan entre nieblas, merodean lentísimas, van como topos, ciegas, esperando. Hermanas, tristes nuestras. La temática de la obra de Ida Vitale está recorrida por el paso del tiempo. Memoria y tiempo que casi siempre laten en poemas como Historia o Agosto y las Perseidas o su poema Sobrevida, poemas que oiremos en su propia voz. El tiempo es quizá lo que sustancia su poesía. Hay gradaciones leves, lentas, antes del decisivo expolio. Un restar diario, un menoscabo, un segurísimo mordiente con el que va signando el tiempo en nosotros su trazo ciego. Poesía, como decimos, recorrida por la memoria e incluso la muerte. Todo lo disponemos, solo no hemos previsto qué ha de hacerse cuando la mano pierda las pautas que guiaron nuestros renglones pávidos
y el vórtice nos beba y el ojo ya nos borre no mirando. El puente, de cada uno en su noche, 1960. El puente. La muerte es la menor distancia entre los sueños, el cálculo más breve, el gesto sin torpeza. Los amantes que cierran las puertas como noches para darse sus vidas lo saben, mientras hunden en la espuma del gozo apenas pensamiento, terror apenas dicho. Lo saben, pero piden seguidamente treguas para cavar sus túneles entre sordas memorias. En tanto, el puente aguarda de luz a luz tendido, pacientemente fácil, su paso de fantasmas. Captar la realidad en toda su complejidad, desde los sentidos y a través de la palabra, es la tarea de la poesía y de la prosa de Ida Vitale, prosa que tiene asimismo las virtudes de su poesía. Creemos que es una auténtica humanista. 20 poemarios, 14 libros en prosa, traducciones de Pirandello, D'Annunzio, Molière. A menos son traducciones. No los contemos como el libro propio. Es trabajo. Ah, claro que es trabajo, sí, sí. Boris Vian, Simone de Beauvoir, Gaston Las Bachelard, camas hechas, Mario Prats, la las camas cocina, hechas, la sopa hecha. la comida, entre otros. Todo es trabajo. Prólogos de libros, ensayos críticos. Es un trabajo continuo, constante, que creemos que la ha convertido en una auténtica humanista. También la prosa, además de su poesía, o de tu poesía, pues es un poco especial, ¿no? Me gusta. Poco encasillable, quizá afortunadamente. Poco encasillable, la prosa. Ah, no sé. Hay dos, buenas y malas. Dicen que es poco encasillable. No hay otra. ¿Cómo es tu prosa? ¿Cómo es? Y bueno, depende. Me gusta, además siempre me gustó leer prosa. Es decir, a veces los programas de las escuelas no están muy bien armados y entonces o le dan a uno poemas que no puede entender o les dan a uno poemas que consideran que era para el año pasado. Y ya superamos esa etapa, ¿no? Cuando aparecen los animalitos y esas cosas. Siempre detesté de niña que me pusieran ahí enfrente a La Fontaine, que hablaban mucho más que yo. Bueno, y la prosa, bueno, a medida que uno avanza, tiene que empezar por la prosa, porque digo, en general, no siempre, pero en general es más simple que la poesía, ¿no? Y a mí me ponían de chica a limpiar los sábados una estantería pequeña que tenía muchos libros, sobre todo italiano, francés, inglés a veces algunos, es decir, libros que yo no entendía. Y creo que lo hacían con toda deliberación para que me acostumbrara a que el libro no mordía y para que me despertara una cierta curiosidad por lo que no podía entender. Después había un tío que tenía mucha paciencia, estaba enfermo y estaba mucho en la casa y me leía, me traducía, me leía Goldoni. Y yo me impacientaba porque pobre, bueno, había hecho la escuela italiana y demás, pero de repente alguna palabra no entendía. O de pronto me estaba haciendo la censura, conociendo que había cosas que no eran para mí. Bueno, como sea, yo me acostumbré bastante a leer la prosa y después por ahí estaba Guerra y Paz, entonces ya fue la locura. Cervantes vino después, ya cuando leía por mis propios medios, pero bueno, después tuve la suerte de que una compañera de asiento del liceo era la hija de Carlos Sabater Casti, que creo que acá no se lo conoce, pero que era un poco el poeta de esa época, el poeta conocido, y era un encanto de persona, porque, bueno, yo no entendía mucho la poesía de él, pero tenía una biblioteca muy grande y me prestaba libros.
a veces me prestó Las Mil y una Noche, y me dijo, bueno, sí, te lo voy a prestar, pero te lo lleva mañana Sol, que era mi compañera. Y cuando me trajo el libro, estaba lleno de paquetitos, es decir, por ejemplo, todo esto estaba trancado con un paquetito así. Era un capítulo que yo no debía leer y por allá había otros. Se había tomado el santo varón el tiempo para releer y hacer la censura del libro. No sé si yo la respeté totalmente o si subtraje y volví a colocar, porque era muy provocativo eso, un libro ya con cosas que no se podían leer. Pero bueno, es decir, la poesía vino un poco después, ¿no? Después de la prosa. Yo creo que sí vino, bueno, una maestra que nos dictó ahí un poema de Gabriela y no entendí nada. No era que fuera oscuro, era que tenía una sintaxis distinta. Y había una naciente angustiada en ese atardecer, el solo pecho contra el cual estrechaba. Yo hubiera dicho el único, entonces el solo ya me desconcertaba. Bueno, como sea, también es bueno no entender. Quizá a veces es mejor que entender. O sea, a uno le queda aquello rodando hasta que lo entiende. Bueno, es decir, hace un trabajo. Una poesía, la de Ida Vitale, en la que también se advierte la pasión por otras artes, la música. Hay dos cosas en tu poesía que son el interés o la emoción por la música y por la pintura. Por ejemplo, en tus poemas antepenúltimos, que tú pones delante de todos los demás, voy a leer solo unas frases finales que dicen: solo abrirte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite un poco menos árida a la almohada, suave delfín dispuesto a acompañarte, lejos de agobios y reconvenciones, entre los raros mapas de la noche. Juega a acertar las sílabas precisas que suenen como notas, como gloria, que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días. La música es todo, es todo. Sí. Está muy relacionada también con la poesía, con el ritmo. Sí, no, yo puedo entender y gustar poesía que de repente no es. Pero la música es que es un mundo inaccesible, para mí lo era. En casa no, nadie se le ocurrió que podía aprender un instrumento. Pero ya era una adolescente, no tan niña, cuando entré, y había una institución, bueno, acá también, el Ateneo de Montevideo, que era muy generosa en su sala, había una comisión que decía que sí o que no, pero había siempre actividades. Y un día yo andaba siempre por esa zona y vi un programa con Schubert y Schumann y entré y me encontré con una de las voces más maravillosas que he oído en mi vida. Era una mujer no muy joven, ni muy, no sé, 35 años, para una cantante que empieza es bastante. Y bueno, yo ya oía mucha música de disco y demás, y había voces que no me... Había una Maggie Tate inglesa que no me gustaba, en cambio un montón de sopranos estupendas. Bueno, pero yo dije, esta mujer está desubicada, no corresponde a Montevideo, era una voz... Y bueno, al final me acerqué a ella, no sé, era una mujer muy tímida, muy discreta. Después, cuando ya me saqué el gusto de no comer chocolates por 3 años, de no ir al cine y de pagarlas, que no cobraba mucho tampoco, pero lo hacía por mi cuenta. Nunca se me ocurrió decir en mi casa, porque sabía que hubieran dicho, ¿y para qué? Y yo también sabía que era ¿y para qué? Porque no iba a seguir, es decir,
Yo no tenía un conocimiento de la música como para leer al vuelo, ningún instrumento, nadie que me acompañara, bueno. Pero hice 3 años con esa mujer y le debo saber qué es la música de veras. Era discretísima, ponía un texto y decía, pero ¿le gusta más Schumann o Schubert? Y en ese momento yo decía lo contrario, de repente. Ella quería que yo cantara una cosa que era adecuada a mis no conocimientos, etc. Pero luego al fin de año había una amiga, gente de dinero, que tenía una casa espléndida, y se hacían el examen final, que consistía en que los que no sabíamos nada cantamos de a 3 o de 4, y los buenos alumnos finales cantaban solos. Y esa mujer murió de más de 80 años sin haber tenido nunca un problema en las cuerdas vocales, y tenía escuela rusa y alemana. Era perfecta. Y esto pinta mucho y tristemente al Uruguay. A los 50 años le ofrecieron cantar en Così fan tutte. 50 años, que pasó dando clase, alguna vez cantaba así en algún lado, iban todos los alumnos, claro. En este país, por ejemplo, la hubieran convertido en una primera figura y la conocería todo el mundo. El Uruguay siempre fue un poco demasiado discreto con sus valores. Pero yo le agradezco además haber entrado en un montón de autores y sobre todo de haber entendido que tenía que estudiar, que tenía que entender. Y me acuerdo que entré y dijo, ay, pero qué bien, usted ya tiene colocada la E. Y yo pensé, ¿dónde la traeré, la E? En el mundo poético de Vitale, como ya ha sido sugerido por la poeta Olvido García Valdés, está todo. Hay naturaleza urbana plena, árboles, flores, aves, tierra, animales. Profundamente pájaro, profundamente río, profundamente cielo, y árboles, profundos y distintos. Marejada de nubes sobre golondrinas, cotorras, palomas, venteveos, y constantes gorriones y remilgados teros, silencios con abrojos, errores tan fatales, imprecisas historias de miserias humanas. Asimismo, ciudades, países, como en el poema Islandia 2000. También hay casas. Canta esta casa, baila en la noche a solas, casi escondida dice una historia todavía humana que una cometa china, balanceando en el roble sus colores ingenuos, traza, traduce, mientras suave la mueve el viento. En tu poesía creemos que está todo. Hay casas, hay naturaleza, hay objetos, hay animales. Demasiados. Bueno, quizá nunca es demasiado, a lo mejor está naturalmente en la vida interior. Y siempre tu necesidad en cuanto a la forma, esta precisión, esta exactitud. Por ejemplo, hay un poema que a mí me llama mucho la atención, aparte de los animales ocupan mucho espacio en tu obra, pero este poema que se titula Casas. Casas. Sí. Bueno. Casas. Casas, salas en sombra, ciegas, casas solas, nos miran con paciencia partir, nos graban con su quietud, suspendidas en umbrales, esperan. Saben que siempre se regresa a ellas, al silo que su sitio significa, más que a la ciudad misma. Pero ¿en qué noche regresamos? ¿Cómo? A ser fantasmas, con celo lo adventicio que ambula sin sustento, a veces a nuestra espalda caen. Luego, un dibujo de puntos cuelga al balcón ausente y visiones se asoman, pero ya no nos miran.
No me acordaba casi de eso. Bueno, supongo que es de una época en que me mudaba muy a menudo. El tema de los animales es también muy interesante en tu obra, como hemos dicho. Hay un poema muy bonito. Bueno, todos son bonitos, pero el erizo. ¿Cuál? ¿El pequeño erizo? Ah, el pequeño erizo, sí. ¿Pequeño erizo? Esto fue después de un viaje, porque en mi tierra no hay erizos. No. Y de repente pasé por una casa y había una calle, una vereda de noche, y una señora mirando detenidamente algo en el piso. Y evidentemente era otra de mi familia, porque nos vio pasar y dijo, vengan, miren, hay un erizo. Ella quería, había una puerta, evidentemente el bicho estaba en la vereda, pero había que reintegrarlo al jardín. Yo no me atrevía a subirlo y largarlo. ¿Qué le pasaba? Bueno, ahí se fue la señora y nos dejó con el erizo. Y al final le hice una vía así con una revista que llevábamos y logré meterlo después en un baldío que había. Me imagino que el pobre se habrá hecho cueva de urgencia, pero bueno, no sé. Que va de un tazón de caldo a un erizo, la luz tibia de una cocina, el frío afuera, pero es otra la ciudad, es otro el frío, otra la luz. Una orquesta salta vallas hacia las cascadas en las que vuela el piano. Sobre el grueso papel mínimo el afiebrado cuerpo y gris el terciopelo del hocico me pide aún la caricia posible. Claro, porque yo me lo llevé de vuelta a la casa en que estábamos y bueno, ahí todos me miraron un poco inquietos. ¿Qué hacíamos con...? Entonces después salí a buscarle alojamiento. Es emocionante para ti. El mundo de los animales es emocionante. Bueno, es que siempre hay una cosa en un viaje que te fija la atención. Eso fue sorpresivo, nunca había visto un erizo, sabía que era chiquito, debe ser pichón, tenía esto suavecito. Bueno, porque hay animales que uno más o menos frecuenta. Sí. Hay otro erizo, otro tipo de... o otra edad, no sé, aquel era chiquitito. Acá hay. Sí. Hay erizos, sí. ¿Por la calle? Bueno, por la calle en Madrid no, pero por el campo sí. Y es que son preciosos, la verdad. Son muy buenos. Además es un bicho que come insectos, sano, saludable, prohijable. Hay que tener un erizo y meterlo en una jaula, no. No. Es una suerte tener un erizo en el jardín. Claro. Eso es algo que es de tener suerte de tenerlo en Inglaterra, que has comentado. Claro. Los erizos son que cuando se tienen en el jardín es la alegría de ese momento. Incluso yo intenté dejarlo en un jardín y me dijeron, ya tenemos uno. Y quién sabe cómo se llevarían. Gracias por su voz, por su palabra, por su poesía que nos acompañará durante mucho tiempo. Gracias. Y gracias a ustedes por la paciencia de venir, de ser tan simpáticos. Gracias Rosa García Rallego, gracias Ana Zamorano y hasta una nueva ocasión. Pues Miguel, muchísimas gracias también a ti por hacer posible este programa en particular y todos. Gracias. Gracias. Gracias y hasta pronto.